Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, profe. Muy bien, profe. Bueno, vamos a comenzar esta clase. Nos quedaría metabolismo de lípidos, completando ahora con biosíntesis. Ya tuvieron lo que corresponde a catabolismo y proteínas. Ya vamos a ver qué fecha es factible, que la clase ya está subida a la plataforma. Dependiendo de los tiempos de ustedes, cuando ustedes me digan si es factible, agregamos una clase sincrónica más o directamente la grabamos y la subo. Así que eso ya lo vamos a ir viendo, que sería la última clase completa. Después van a ir viendo en la plataforma que hay una sección que corresponde a casos clínicos y trabajos prácticos. Allí vamos a ir subiendo algún material en donde se pueda hacer una aplicación práctica de alguno de los temas, suponiendo en el caso de glucólisis, poder subir, que algo conversamos, un caso clínico de infarto agudo de miocardio donde se pueda aplicar esta vía metabólica. Después algunos errores congénitos del metabolismo, también con casos clínicos en particular, pero va a ser sobre lo mismo que tenemos en teoría, en donde la idea es que ustedes puedan aplicar los conceptos. No es que se va a desarrollar de manera importante todo lo que corresponde a la clínica del paciente o algún otro dato que no de la fisiopatología que no corresponde estrictamente a la aplicación de la vía metabólica. Eso ustedes van a ver que hay en el programa todo un bloque que corresponde a la química biológica patológica, que es la que vamos a ir completando. También la idea aquí es que ustedes tengan la mayor cantidad de material posible para poder estudiar el examen final, es decir, un material orientativo para que puedan estudiar, tener todo para el examen final, como lo están teniendo con estos temas que estamos abordando de manera directa. El cursado ustedes han visto que son relativamente pocas semanas, pero lo que se trata de ver entre los docentes de cubrir la mayor cantidad de contenido posible. En los que no hemos llegado, les vamos a dejar el material para que ustedes puedan tenerlo a mano. Esa es la idea de lo que queda, dado que ya, no sé, tan rápido hemos llegado al final del cursado. Bueno, por suerte no, porque han estudiado, han aprobado los exámenes parciales, así que estamos bien, no tenemos las semanas de recuperatorio, por lo menos para química biológica. Ahí, según lo que ustedes me indiquen, podemos desarrollar esta última clase, que sería la de proteínas, pero todo va a depender de los tiempos de ustedes, porque si bien aquí no tenemos recuperatorios, quizás en las otras asignaturas sea una semana que ustedes ya la tenían prevista para estudio. Así que bueno, pero sobre eso no se preocupen, que de una u otra manera vamos a trabajarlo. Igual, como les digo, ya está subido a la plataforma. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran comentar antes de que empecemos el tema del día de hoy? Los escucho. ¿Cómo les resultó el examen parcial? Muy difícil, más o menos, les ha ido bastante bien. Para mí el examen, o sea, si habías estudiado, si habías entendido bien cómo, no sé, cómo eran los mecanismos de regulación, cómo eran las vías metabólicas, no era difícil. O sea, había que estar atento a los distintos enunciados, pero no fue complicado. Sí, bueno, esa era la idea.
La materia, yo ya les dije desde el principio, no es que sea difícil, sino que como tiene muchas interrelaciones, ya van a ver cuando tengan todas las vías metabólicas, las interrelaciones y la regulación es lo que más cuesta, no es tanto la secuencia de reacciones, sino la interrelación. De todas maneras, manejando muy bien todo lo que han visto ustedes para el parcial, es decir, glúcidos y bioenergética, todo lo demás se va plegando a mecanismos de reacción o vías de regulación que son similares en cuanto a sus características. Por lo tanto, entender bien esto que ustedes han visto en los parciales, en este segundo parcial, y también lo que han visto en el primer parcial, les da un marco general para poder estudiar bien lo que les va quedando para el examen final. O sea que no demoren ustedes, salvo, bueno, como tengan las materias previas, por supuesto, correlativas, si no, no tendrían que demorar tanto en poder rendir la materia, para aprovechar lo que han estudiado para estos exámenes. Bueno, si ustedes no tienen ningún comentario más en particular, comenzamos con la clase. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Bien, tengo que poner a grabar. Bueno, tengo que poner a grabar, que me había olvidado. Grabar la reunión. Bueno. ¿Ustedes están viendo ahí bien el PowerPoint, el material? Sí, profe, se observa. Bien. Bueno, al mismo estilo que hemos tenido las otras clases, ustedes van a ver allí los 3 archivos. El primer archivo, como siempre, es lo que corresponde a estructuras químicas y a metabolismo inicial. Vamos a ver. Bueno, entonces este primer archivo que ustedes tienen allí, tienen que tener muy claro, aunque les parezca a veces que es obvio. A veces preguntamos antes de comenzar el tema, comenzar el tema central de evaluación de química biológica, la estructura química, por ejemplo, de un ácido graso de X número de átomos de carbono, que nos den ejemplos de un ácido graso saturado, de un ácido graso insaturado, y a veces esto que es una fórmula en apariencia muy sencilla, no logran resolverla, no logran escribirla en el momento del examen. Profe, sí. No se ve la presentación en grande, se ve la presentación como cuando uno ingresa al PowerPoint. Ahí ¿cómo le estás viendo? Como recién, o sea, como cuando uno ingresa al PowerPoint. Bien, me parece que voy a poner a compartir. Voy a cerrar esta. Sí, por eso les preguntaba, porque me entró la duda de cómo se ve. Espérenme un segundito. Voy a entrar por el PDF, que no hay problema. Biosíntesis de ácidos grasos. ¿Ahí la están viendo? Sí, profe, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces,
sobre este tema, como siempre, las fórmulas. No minimicen el tema de que a veces las recuerdan, sino que las escriben para poder hacerlo de manera fluida en el examen final y tenerlas siempre en mente, para no, algo que es tan básico, por ahí hay que detener el examen porque no podemos avanzar y decir cómo se cataboliza el ácido palmítico o el ácido oleico, pero un ácido palmítico, por ejemplo, sin tener idea de cuál es su estructura. Lo mismo si hablamos de triglicéridos, cuáles son los principales triglicéridos y así con cualquier otra estructura, en este caso de los lípidos. Para la biosíntesis de un ácido graso, ustedes ya han visto el catabolismo, que es el que permite obtener energía. Cada vez que nosotros mencionamos una biosíntesis, tenemos que pensar en que en estos procesos se requiere energía. Sintetizar, en este caso, un ácido graso es un proceso que requiere energía. Por lo tanto, se habla de una vía metabólica que es endergónica, va a requerir energía, espontáneamente no se va a producir si no se acopla a algún proceso exergónico, como ustedes ya van a ver que está relacionado, como siempre, a la utilización de ATP. Y también en las biosíntesis tenemos que mencionar que son procesos en donde se requieren equivalentes de reducción. Y como ustedes han estudiado, en este caso la vía de las pentosas fosfato, han visto que el fosfato reducido es uno de los compuestos más importantes para poder llevar a cabo esto que denominamos biosíntesis reductora. Es una vía metabólica entonces endergónica y reductora. Y allí está la asociación con la vía de las pentosas fosfato, que entre las funciones de este fosfato reducido estaba poder llevar a cabo la biosíntesis, por ejemplo, de un ácido graso. Como siempre también mencionamos, ¿dónde se lleva a cabo la biosíntesis de un ácido graso? Vamos a pensar en el ácido palmítico de 16 átomos de carbono, hígado, nuevamente, tejido adiposo, riñón, cerebro y pulmón. Nos quedamos fundamentalmente con los dos primeros como principales órganos en los cuales se puede llevar a cabo la biosíntesis de un ácido graso, más allá de que tenemos que considerar los anteriores también. Ácidos grasos con un número más pequeño o estos ácidos carboxílicos de un número menor de átomos de carbono en la glándula mamaria en periodo de lactancia. Inclusive las posibilidades de ser metabolizados van a ir cambiando según este número de átomos de carbono. Cada vez que trabajamos tanto con biosíntesis como con catabolismo en el proceso de la beta-oxidación, uno de los ejemplos más característicos es poder llevar a cabo la biosíntesis del ácido palmítico o su degradación. De allí vamos a mencionar dónde se lleva a cabo este proceso, así como la principal organela relacionada con la beta-oxidación o catabolismo de ácidos grasos es la mitocondria. En este caso, la síntesis de un ácido graso se lleva a cabo fundamentalmente en el citoplasma. Ustedes van a ver acá en una estructura celular en donde el citosol está marcado como principal estructura donde aparece el fosfato reducido y donde se va a llevar a cabo esta vía que vamos a estudiar hoy. También aquí, como posterior, y vamos a ver cómo se produce la elongación y la desaturación, está mencionado el retículo endoplásmico. Pero aquí nos interesa, en primer lugar, el rol la importancia del citosol, porque es allí donde van a estar las enzimas que pueden llevar a cabo este proceso. Antes de comenzar, quiero que ustedes miren un poquito este esquema, que a ustedes les va a resultar sencillo, quizás salvo una de las reacciones, que no la hemos visto todavía. Todas las demás la hemos analizado de distinta manera. Las enzimas pueden ser las mismas, pueden ser algunas de las conocidas en citosol y en mitocondria, que la hemos visto en otros procesos. Ustedes recuerden que las reacciones van en un sentido o en el otro según las condiciones metabólicas. En este momento nos estamos ubicando
en la acetilcoenzima A, y por eso es que ustedes aquí en la parte superior del esquema tienen el acetil-CoA que se transforma en citrato. El citrato que es un ácido tricarboxílico que puede atravesar sin mayores inconvenientes la membrana mitocondrial, y a su vez estamos hablando de una nueva acetil-CoA que está presente en citosol, desde mitocondria a citosol. Si bien nosotros el citrato lo analizamos en el ciclo de ácidos tricarboxílicos, es decir, que estaríamos ubicados aquí en mitocondria, estamos viendo que también el citrato puede ir al citosol, y en alguna oportunidad también lo mencionamos como un modulador alostérico de una enzima de la glucólisis, la fosfofructoquinasa 1. Cuando hay grandes concentraciones, importantes concentraciones de citrato en mitocondria, esto puede ir al citosol, y allí esa concentración elevada de citrato puede convertirse en una modulación alostérica negativa de una enzima de la glucólisis como es la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, esto, que de alguna manera lo analizamos desde otra perspectiva, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de producir acetil-CoA en citosol y comenzar la biosíntesis de ácidos grasos. Si nosotros pensamos frente a un consumo de hidratos de carbono importantes, tendríamos que pensar que está llegando mayor cantidad de piruvato a la mitocondria, el piruvato por descarboxilación oxidativa a convertirse en acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A con oxalacetato, estaríamos aquí en esta reacción, con oxalacetato producir citrato. Si el citrato está en concentraciones elevadas, por un transportador de ácido tricarboxilato puede ir al citosol. ¿De dónde partimos? Y partimos de la glucosa, por ejemplo, que va a ser catabolizada y va a llegar finalmente al citrato. ¿Por qué el citrato finalmente no sigue la vía, en este caso, como hay exceso de citrato, no sigue el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y una parte importante va al citosol? Y porque efectivamente la secuencia de reacciones siguientes, entre ellos si nosotros pensamos en las reacciones siguientes del ciclo de ácidos tricarboxílicos, luego del citrato mencionaríamos al isocitrato, de allí al alfa-cetoglutarato. Pero ya el solo hecho de pasar el citrato a isocitrato, y el isocitrato llevar a cabo una redox en la cual el isocitrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato, esa es una reacción punto de control primario, la de la isocitrato deshidrogenasa, y la principal modulación positiva es el ADP, no así el ATP. Si en la mitocondria hay una cantidad importante, una concentración elevada de ATP y baja de ADP, es decir, la relación de adenilatos es alta en favor del ATP, esta reacción de la isocitrato deshidrogenasa, que es punto de control primario fundamental de la vía, no va a proseguir o va a realizarse a una velocidad muy, muy baja, y eso hace que se acumule. Si se acumula isocitrato, también se va a acumular el citrato. Es decir, que ese isocitrato puede dirigirse al citosol. Bueno, es decir, que estamos acá, que una fuente importante de acetilcoenzima A es la descarboxilación oxidativa del piruvato, que ya lo sabemos, pero esa acetilcoenzima A con el oxalacetato va a proporcionar citrato. Aquí en ningún momento hemos visto que el acetil-CoA pasa directamente de la mitocondria al citosol. No, sino que está utilizando de alguna manera un transportador, un compuesto que es el citrato, un compuesto que puede atravesar a través de proteínas integrales de membrana, puede pasar de un compartimiento a otro sin ningún inconveniente. Así que estaríamos acá. ¿Por qué el exceso de citrato? Estamos fundamentando el exceso de citrato porque no se puede llevar a cabo a la velocidad que corresponde la reacción punto de control primario del ciclo de Krebs, que es la de la isocitrato deshidrogenasa. Modulación alostérica negativa de la isocitrato deshidrogenasa en las condiciones que tenemos allí en este recuadro de la relación de adenilatos. Acumulación de citrato, paso al citosol.
Bueno, para reubicarnos nuevamente, por lo tanto, estamos pretendiendo continuar con la vía de biosíntesis de un ácido graso, y ese ácido graso está relacionado a esa biosíntesis con la acetilcoenzima A. Ya hay acetilcoenzima A en el citosol. A su vez, si ustedes piensan cómo es que va a haber acetilcoenzima A en citosol, si lo que ingresó o lo que pasó al citoplasma fue citrato. Bueno, hay una enzima que es la citratoliasa que transforma el citrato en oxalacetato y acetil-CoA. También ustedes recuerdan de las vías metabólicas que ya han visto que el oxalacetato no podía pasar las membranas mitocondriales. Bueno, aquí, desde esta perspectiva, se produce por esta citratoliasa acetilcoenzima A y nuevamente oxalacetato. El oxalacetato puede transformarse acá en el citoplasma en malato. También ustedes recordarán, si el oxalacetato se reduce a malato, acá hay un grupo ceto, acá un grupo hidroxilo, porque es el malato. Si este compuesto se reduce, también tenemos que pensar que hay otro que se está oxidando. ¿Y quién se oxida? Efectivamente el NAD reducido pasando a NAD oxidado. Esta reacción de la malato deshidrogenasa la estudiamos sin mayores inconvenientes también en varias reacciones de glúcidos. La reacción quizás nueva, que vamos también a mencionar enseguida, es una reacción en donde el malato pasa a piruvato. Este malato tiene 4 átomos de carbono, puede pasar a piruvato, y acá hay un proceso, si nosotros pensamos acá en el L-malato pasando a piruvato, vamos a pensar que hay una reacción también redox, y a su vez hay necesidad de otros equivalentes de reducción, o hay otro compuesto que está relacionado con la enzima que interviene aquí, que no es el NAD, sino el NAD-fosfato. Esto ya como lo vamos a ver en las reacciones siguientes, lo vamos a dejar ahí al pendiente. Pero todo lo demás, el piruvato pasando a oxalacetato, a citrato, acá con la citratoliasa, esta secuencia de reacciones, hasta aquí hasta el malato, ya la tenemos, la conocemos. El piruvato puede atravesar sin problemas desde el citosol a la mitocondria, como ocurría cuando se producía piruvato a través de la glucólisis. Estaríamos en esta secuencia de reacciones. Estaríamos agregando nada más que esta reacción que están teniendo allí desde malato a piruvato. Bueno, y ahí lo vemos nuevamente, lo mismo que hemos explicado recién. El citrato está atravesando a través de su transportador, una proteína integral de membrana, es un transportador de tricarboxilato. El citrato con la citratoliasa va a producir oxalacetato y acetilcoenzima A. Este oxalacetato puede transformarse en malato con la malato deshidrogenasa. Si este compuesto se reduce, quien se oxida es el NAD reducido pasando a NAD oxidado. Y allí la reacción que yo les mencionaba, que es de la enzima málica, en donde el malato pasa a piruvato de 4 átomos de carbono a 3 átomos con descarboxilación, y como hay un proceso oxidativo desde malato a piruvato, si este compuesto se oxida, hay otro que se reduce, que es el NAD-fosfato, pasando a NAD-fosfato reducido. Y este piruvato, por un transportador de piruvato, pasando nuevamente a la mitocondria, en donde con una piruvato carboxilasa va a producir la carboxilación, pasando a oxalacetato. El oxalacetato puede unirse al acetil-CoA y formar nuevamente citrato. Esta reacción de la piruvato carboxilasa, ustedes la conocen, es una reacción muy importante, una reacción anaplerótica que siempre va a tratar de mantener los niveles de oxalacetato en la mitocondria para que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Esta reacción de la piruvato carboxilasa también la vieron, que tiene como modulador alostérico positivo al acetilcoenzima A. Esta parte del esquema que tienen aquí arriba y a la izquierda es desde glucosa piruvato, glucólisis, el piruvato por la descarboxilación oxidativa pasa a acetil-CoA. Bueno,
allí todo lo que puede llevar a acetil-CoA. Esta parte es la nueva. El malato, ustedes tienen allí al malato, que es el compuesto que también lo podemos mencionar y también lo han visto, que es el que puede atravesar la membrana mitocondrial, no así el oxalacetato. Es decir, que esto es una combinación un poquito de lo que ustedes ya han visto también con las lanzaderas y un poco lo que han visto con ciclo de Krebs, pero agregamos la enzima málica. Como síntesis para la enzima málica, solamente que aparte, apartándonos un poquito de esta enzima en particular, quien proporcionaba hasta ahora de lo que habíamos visto fosfato reducido era la vía del pentosafosfato a través de 2 reacciones. Pero ahora estamos agregando una nueva posibilidad de producción de fosfato reducido en el citosol. ¿Por qué? Porque la secuencia de reacciones de la biosíntesis de un ácido graso, por ejemplo el palmítico, requiere de fosfato reducido. Y a lo que produce la vía del pentosafosfato le agregamos también lo que puede producir esta enzima málica. Bueno, aquí tendríamos entonces la primera parte en donde tenemos que pensar que estamos con acetil-coenzima A en citosol. Vuelvo a la primera reacción. Estamos con acetil-coenzima A en citosol y estamos con la cantidad de non-fosfato reducido que se requiere para que se pueda ir llevando a cabo la biosíntesis del ácido graso. Bueno, hasta aquí van comprendiendo lo que hemos explicado. Sí, profe. Bueno, ven que lo importante que es poder asociar lo que ustedes ya saben, es decir, conceptos muy claros de lo que ustedes ya saben. Cómo se sintetiza, cómo se puede llevar a cabo el pasaje de un compartimiento al otro, el caso de las lanzaderas de malato-aspartato, en donde todo el tiempo la van a estar mencionando, la reacción de la piruvato carboxilasa, si hay un exceso de glúcidos, por qué el exceso de glúcidos finalmente termina en la acumulación de grasa en el organismo, de un ácido graso y de ahí un triglicérido. Pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Directamente a partir del acetil-coenzima A? No, directamente no. Hay acumulación de citrato y el citrato finalmente termina en el citosol siendo un intermediario para volver a producir acetil-CoA y ahí comenzar todo el proceso. Vamos entonces acá. Para la biosíntesis de un ácido graso, entonces el primer paso es hacer intervenir una enzima que es la acetil-coenzima A carboxilasa. Antes de comenzar con esto, si hay un proceso de carboxilación del grupo acetilo, se va a alargar la cadena en un átomo de carbono, por lo tanto podemos pasar de acetil-CoA a malonil-CoA. Acetil-CoA, 2 átomos de carbono, malonil, 3 átomos de carbono. Compuesto dicarboxílico de 3 átomos de carbono. Recuerden la secuencia de los bicarboxilatos, desde el oxálico con 2, desde el malónico, en este caso que tiene 3 átomos de carbono, aparte de todos los otros bicarboxílicos que ya hemos visto, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Este compuesto, malonil-CoA, surge de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Este es el primer paso que no podemos obviar porque es la activación de un grupo acetilo por carboxilación. También por carboxilación, ustedes han visto y lo vieron en vitaminas, todo proceso de carboxilación o las carboxilasas más importantes están asociadas a biotina. No se va a producir una carboxilación solamente porque a un compuesto X, en este caso el grupo acetilo, con dióxido de carbono, se pueda llevar a cabo la simple reacción. Es necesario la carboxilación, que esta carboxilación se lleve a cabo con intervención de una vitamina, en este caso la vitamina del grupo B, la biotina, que bueno, va a ser un grupo prostético de enzimas que son las carboxilasas.
haciendo un poquito, olvidándonos un poquito de la biosíntesis de ácidos grasos, ustedes hasta ahora han visto a la piruvato carboxilasa. Si esta piruvato carboxilasa, de un compuesto de 3 átomos como es el piruvato, lo va a pasar a 4 átomos. Esa es una de las enzimas de las carboxilasas. También van a ver a la propionil-CoA carboxilasa, que está en la biosíntesis en catabolismo de algunos aminoácidos y ácidos grasos de cadena impar. Van a ver también a otra carboxilasa que está relacionada con el metabolismo de la leucina, que lo vamos a ver en la semana próxima, o cuando podamos hacer esta parte de proteínas. Hay 4 carboxilasas, entre las cuales ustedes han visto la piruvato carboxilasa, pero también ahora vamos a considerar a esta que es la acetil-CoA carboxilasa. Las otras carboxilasas importantes que ustedes que vamos a considerar son mitocondriales. La piruvato carboxilasa, la propionil-CoA carboxilasa, la 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa son mitocondriales. Estas que les suenan como nombres raros las vamos a ver la semana próxima. Esta acetil-CoA carboxilasa, en general, desde el punto de vista cuantitativo, la más importante es la forma citoplasmática y está relacionada con el metabolismo, con la biosíntesis de ácidos grasos. Volviendo otra vez a las carboxilasas, hay una apoenzima que es inactiva, si la acetil-CoA carboxilasa, si no está ligada a la biotina, es una enzima que no es activa. Cuando está asociada a la biotina, como todas las otras carboxilasas, se convierte en enzima activa. Es decir, de una apocarboxilasa con su grupo prostético se transforma en una holocarboxilasa y esa es la estructura activa que va a producir la reacción química. En este caso, la formación de malonil-CoA. Siempre las carboxilasas tienen la estructura proteica con un grupo epsilon amino de la lisina, asociado a la lisina, que con el grupo carboxilo de la biotina forman un enlace amida, y allí esto va a dar el carácter de enzima activa. Y esta parte del grupo prostético, que es la biotina, es la que va a estar asociada a la carboxilación. Lo mismo que ustedes ya estudiaron para el parcial. Vamos entonces a la reacción. Una reacción de carboxilación en este caso requiere un gasto de energía. Este dióxido de carbono que está aquí recuadrado en color verde es el que va a aparecer aquí asociado a la biotina. Tenemos la estructura de la enzima, la apoenzima con su grupo epsilon amino, el grupo carboxilo de la biotina forma un enlace amida, aquí asociado a la estructura activa de la propia biotina al grupo carboxilo. Esta reacción finalmente, ¿en qué termina? Termina en que había un compuesto que tenía 2 átomos de carbono, en este caso la acetil-CoA, con el grupo carboxilo procedente del dióxido de carbono bajo su forma de bicarbonato, en color verde aquí, termina alargada la cadena de átomos de carbono desde 2 a 3 átomos de carbono, desde acetil-CoA a malonil-CoA. Esta reacción está finalmente catalizada, con todo esto que hemos hablado, por una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa. Si tuviéramos, es una reacción irreversible, está mencionado acá el grupo prostético, estamos en citosol. Si tenemos que decir en síntesis de esta enzima es la acetil-CoA con el grupo bicarbonato procedente del dióxido de carbono y agua en su forma presente en citosol. Se alarga la cadena lateral, se gasta energía por la hidrólisis del ATP pasando a ADP más fosfato inorgánico. La carboxilación es un proceso endoergónico. La hidrólisis del ATP es un proceso exergónico que es el que va a permitir que se lleve a cabo esta formación de malonil-CoA. Se ha activado al grupo acetilo formando malonil-CoA. Bueno, si ustedes la miran a esta reacción
y les va a resultar de alguna manera conocido este tipo de regulaciones, porque aquí tenemos una regulación y aquí tendríamos otra regulación. Si ustedes miran desde acetil a malonil, el citrato es un modulador alostérico positivo de la enzima, acetilcoenzima A carboxilasa. Esta acetilcoenzima A carboxilasa tiene esa modulación alostérica ya nomás con la presencia de citrato. Así como recién mencionábamos al citrato como de alguna manera una modulación negativa de una enzima de la glucólisis, ahora lo estamos mencionando al citrato como un compuesto que va a producir una regulación, una modulación alostérica positiva de la acetilcoenzima, de la acetil-CoA carboxilasa. Esto resulta totalmente lógico. Y de igual manera, si hay una producción muy importante del ácido graso, el ácido palmítico, por ejemplo, palmitoylcoenzima A, va a producir una modulación alostérica negativa también de la misma enzima que es la acetil-CoA carboxilasa. Esta primera parte, que es la modulación alostérica, es absolutamente relevante. Así como dijimos que el acetil-CoA carboxilasa, el acetilcoenzima A era un modulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa, miren aquí en esta carboxilasa quién es el modulador alostérico positivo. Y como lógica, que nos ayuda en este caso, la modulación negativa del propio ácido graso a medida que se va produciendo y va aumentando su concentración. Luego vamos a ver la regulación covalente de la acetil-CoA carboxilasa, en donde vamos a decir, ¿será fosforilada, será activa o es más activa de fosforilada? Y la regulación hormonal, porque efectivamente vamos a tener que mencionar qué pasa con el glucagón, qué pasa con la insulina. Y nosotros pensamos, ¿la insulina promoverá la biosíntesis de un ácido graso o será el glucagón? Esto lo vamos a ver, como siempre, al final. Pero ya aquí, ¿por qué mencionar a la regulación alostérica? Y porque estamos viendo el citrato ya desde sus comienzos, y el citrato es ya un compuesto que va a modular positivamente a esta enzima. Volviendo entonces aquí. Estamos en biosíntesis de ácidos grasos, estamos con acetilcoenzima A, procedente de la actividad de la citrato liasa, es necesario activar el acetil-CoA formando malonil-CoA. ¿Cómo se logra? Con una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa dependiente de biotina, como grupo prostético, como todas las carboxilaciones. Hay gasto de energía, hay gasto de energía. Ya tenemos acá desde acetil-CoA a malonil-CoA que hubo que producir la activación y gastar energía. Bueno, ahora yo lo que viene, les voy a dejar 5 minutos porque parece un juego de palabras y vamos a estar yendo y viniendo sobre este complejo multienzimático que es el de la ácido graso sintasa. Complejo de la ácido graso sintasa. Y ahí los voy a dejar yo 5 minutos, voy a tomar un vasito de agua y quiero que esta diapositiva la tengan separada, la tengan allí, digamos, si quieren tenerla impresa, si quieren poner el nombre de las enzimas, así como está, porque es la que a ustedes les va a permitir estudiar todo lo que viene a continuación. Es sumamente sencillo, pero requieren por lo menos tener la sigla que los vaya ayudando. Si ustedes miran aquí, van a tener una sigla que corresponde a distintas estructuras. 7 sitios activos diferentes de este complejo multienzimático del ácido graso sintasa. Fíjense, proteína portadora de acilo, carrier, proteína transportadora del grupo acilo, transporta grupos acilo, listo. Acetil-CoA transacetilasa, todas van a tener la denominación porque van a estar relacionadas con esta proteína transportadora de acilo que está ubicada, de alguna manera se coloca esquemáticamente para poder estudiarla. Ustedes imagínense lo que es este complejo multienzimático en el centro
de la estructura de este complejo. Proteína, la transacetilasa, acetil-CoA transacetilasa. Beta-cetoacil sintasa. Ceto, vamos a identificarlo con la letra K, que es keto. Beta-cetoacil o beta-ketoacil sintasa. Malonil, malonil-CoA transferasa. Una reductasa, otra vez beta-cetoacil, reductasa. Hidroxiacil, hidroxiacil, deshidratasa. Y la última, enoil, reductasa. A todas ellas les colocamos ACP. Entonces los dejo un ratito allí, si ustedes quieren tenerlo ahí a la vista separado, porque vamos a ir requiriendo del nombre. Si no lo pueden tener impreso, lo que a ustedes les pueda ayudar para poder estudiar. Aquí hay otro esquema también que les puede servir, el que a ustedes les resulte más sencillo. A mí me gusta más este porque acá dice qué es lo que hace cada una de estas enzimas del complejo multienzimático. Y en este, por supuesto, está el nombre, el esquema general. Bueno, aquí después ya lo vamos a retomar. Entonces, los dejo ahí 5 minutos y volvemos.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Pudieron mirar medianamente el esquema? ¿Pudieron ver el esquema, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces lo retomamos con esto. Conceptos básicos iniciales. Conceptos básicos iniciales, necesitamos primero activar a la acetilcoenzima A pasándola a malonilcoenzima A, un proceso de carboxilación con la acetilcoenzima A carboxilasa. Ahora lo que requerimos es cómo desde esa acetilcoenzima A y este malonilcoenzima A que se ha formado, cómo producir, ir alargando la cadena de átomos de carbono. ¿Cómo se alarga? Siempre de a 2 se va a ir alargando. Ustedes ya van a ir viendo cómo son los pasos para llegar desde estas estructuras básicas hasta el ácido palmítico de 16 átomos de carbono. En definitiva, es un ácido carboxílico al cual en lugar de tener poca cantidad de átomos de carbono, tiene 16 átomos de carbono. Pero ¿cómo llegamos? Bueno, ahí va a intervenir este complejo multienzimático del ácido graso sintasa. Revisando nuevamente a través de este esquema, que es el que tenemos acá, vamos a centrar la atención en ACP, proteína transportadora de grupos acilo. ¿Cuál es la función? Efectivamente, transportar, es un carrier de grupos acilo. ¿Cómo lo transporta a estos grupos acilo? A través de un grupo sulfidrilo. Cuando hablamos de un grupo sulfidrilo, vamos a pensar en estas estructuras que aparece aquí como un pequeño cilindro, como si fuera que sale desde la estructura de ACP, son esquemas, por supuesto, y acá vemos otro. Entonces, aquí hay un grupo sulfidrilo, y cada vez que nosotros decimos que hay un grupo sulfidrilo y se va a formar un enlace, ese grupo sulfidrilo, entre ese sulfidrilo y un carboxilo, en lugar de formarse un éster común, es un tioéster. Si fuera oxidrilo, el grupo carboxilo, formamos un éster, pero aquí hay un sulfidrilo, por lo tanto se va a formar un tioéster. Ya enseguida les enseño la estructura completa. Aquí también va a haber otro grupo sulfidrilo, en KS. Nos interesa por ahora ver ACP. Entonces, ACP es la proteína transportadora de grupos acilo, forma un enlace tioéster, efectivamente, entre un grupo sulfidrilo de esta proteína y el grupo sulfidrilo y un grupo carboxilo. Continuando con la secuencia, con las estructuras, estos 7 sitios activos diferentes, AT, acetil-CoA, vamos a dejar el ACP, transacetilasa. Continuando con esas estructuras, KS. KS, el nombre acá tenemos esta S, es de sintasa. La K dijimos beta-cetoacil. Beta-cetoacil, ACP, sintasa. Aquí también va a haber un grupo sulfidrilo, pero en este caso es desde una cisteína, desde el aminoácido cisteína. Continuando entonces luego de KS, vemos a MT. MT es malonil-CoA ACP transferasa. A continuación, KR. KR, otra vez cetoacil, reductasa. Finalmente acá tenemos a una deshidratasa, hidroxiacil deshidratasa, y volvemos a ER, enoil reductasa. Cada una de ellas las vamos a ir viendo cómo funciona. Pero ya están por lo menos los conceptos básicos, donde aquí tenemos una transacetilasa, aquí una sintasa, una transferasa, una AR reductasa, una deshidratasa y nuevamente una reductasa. Las únicas que nos pueden ahí generar un poco de duda es AT, porque es una transacetilasa, y donde tenemos AMT, donde es una transferasa. Todas las otras está sencillo, la S sintasa, la R reductasa y esta es una deshidratasa, como para ir teniendo alguna ayuda al momento de estudiarlo. 2 que tienen grupo sulfidrilo, una que es la ACP y otra que es KS. Son las únicas que mencionamos con grupo sulfidrilo y pueden formar la unión tioéster, aunque de manera diferente. Y aquí las tenemos.
a ACP con su grupo sulfidrilo y a KS con su grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo de KS es un aminoácido de la proteína enzimática, que es la cisteína. Recuerden que la cisteína tiene 3 átomos de carbono, uno de los cuales, en lugar de tener ser un aminoácido, o sea, muy sencillo, como si fuera la alanina, que tiene 3 átomos de carbono, nada más que uno de los átomos de carbono, el carbono 3, en lugar de ser un hidrógeno, como puede serlo en la alanina, es un sulfidrilo. También hay otro aminoácido que ustedes saben que tiene el oxidrilo. En este caso es el sulfidrilo de la cisteína. En este otro caso, el grupo sulfidrilo, si ustedes lo miran, van a ver entonces a ACP, una cadena donde tenemos una posibilidad con el ácido, aquí una conexión con el fosfato, y un ácido pantoténico, 4-fosfopanteteína. Aquí tienen ustedes, ¿esto a qué les recuerda esta estructura que están viendo aquí? ¿A qué les recuerda que estudiaron ustedes donde tenía el ácido el pantoténico? Exactamente, el beta-mercapto, etilamina. Recuerden que cuando ponemos coenzima A es SH, y esa SH es un sulfidrilo, y es de este grupo beta-mercapto, mercapto del sulfidrilo, etilamina, y está el ácido pantoténico, es decir, una estructura que acá es muy sencillo, el grupo sulfidrilo es directamente desde una cisteína, pero acá es una estructura un poco más desarrollada, como es la 4-fosfopanteteína, pero en definitiva muy similar a la que ya hemos estudiado. Esa es la única diferencia. De todas maneras, es un sulfidrilo aquí en ACP y un sulfidrilo aquí en KS. Ambos tienen la posibilidad de formar un enlace tioéster. ¿Con quién? Con un grupo carboxilo. Este sulfidrilo y un carboxilo, este otro sulfidrilo y un carboxilato pueden formar un enlace tioéster. Si fuera un oxidrilo y un oxidrilo acá formarían un éster, pero es una estructura que nos va a permitir analizar lo que va a ocurrir a continuación. Vamos a hacerlas funcionar entonces. Vamos a mirar aquí la misma estructura que es la que tenemos, la que hemos considerado. Un segundito. La misma estructura que ya hemos considerado anteriormente, en donde está ACP y está KS. Esto nos vamos a concentrar allí. Vamos a mirar aquí a de inicio, que KS tiene aquí un grupo acetilo, que está ligado con este enlace tioéster. ¿Cómo se formó esto? Y bueno, efectivamente, a partir de acetil-CoA, con pérdida de coenzima A, e incorporando directamente allí al grupo acetilo. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima que va a intervenir allí va a ser esta que está marcada aquí en acetil-coenzima A, ACP, transacetilasa. Esta que hemos mencionado. Entonces, la primera que habíamos mencionado es ACP, en el esquema general que yo les dije que tratáramos de grabar, está AT, es una transacetilasa la que intervino, desde acetil-CoA por pérdida de CoA e incorporación del grupo acetilo a la estructura siguiente que es KS. Volvemos entonces. Interviene esta transacetilasa, transfiere el grupo acetilo, donde lo va a transferir al grupo sulfidrilo de KS. Aquí está la explicación. La vamos a hacer intervenir aquí a la enzima esta AT, acetil-CoA transacetilasa, y aquí está la explicación de lo que está haciendo. Transfiere el grupo acetilo desde acetil-CoA al grupo sulfidrilo de la cisteína de KS. Bueno, entonces como nosotros ya sabemos que allí se ha formado el enlace tioéster, ya tenemos a la primera estructura que está acetilada, que es KS. ¿Van siguiendo, chicos? Porque esta es la parte que por ahí cuesta un poquito más. Las hacemos intervenir en el orden que está en el esquema. AT, que sería la transacetilasa. ¿Hacia dónde? Hacia el grupo sulfidrilo de KS. Vamos al esquema siguiente.
Bueno, ¿qué sucedió ahora? Miren un poquito, solos, miren abajo la enzima que está interviniendo. La enzima que está interviniendo ahora es la malonil-CoA transferasa. Vamos entonces, partimos de la anterior, en donde teníamos AKS, la vamos a mirar hasta con el color, en donde ese acetilo está allí en color amarillo. Vamos a ver qué pasa a continuación. Interviene una transferasa, malonil-CoA transferasa. Malonil-CoA, ¿de dónde proviene este grupo, este malonil-CoA? De la reacción que vimos al comienzo, era esa reacción que requería de la acetilcoenzima carboxilasa, malonil-CoA. Se libera CoA y aparece el grupo malonilo. ¿Dónde aparece el grupo malonilo? ¿Qué hace esta malonil-CoA transferasa? Transfiere el grupo malonilo desde malonil-CoA al grupo el grupo sulfidrilo de ACP. Aquí lo tenemos. Entonces, el objetivo de las dos reacciones anteriores que han sido que KS tuviera en su grupo sulfidrilo a el grupo acetilo y que ACP tuviera en su grupo sulfidrilo al grupo malonilo. Ahí ya tenemos un acetilo y un grupo malonilo. Volvemos entonces. La primera reacción era incorporar el grupo acetilo al AKS. ¿Quién lo hace? La enzima esta transacetilasa, AT. Ahora el objetivo de esta reacción es incorporar el grupo malonilo al grupo sulfidrilo de ACP. ¿Quién hace esta reacción? Una transferasa, malonil-CoA transferasa. Intervino antes una transacetilasa y ahora una transferasa. Bien, miremos allí cómo quedó entonces el complejo multienzimático. El complejo multienzimático ha quedado con un grupo acetilo en KS y un grupo malonilo en la proteína portadora de acilo o proteína central del complejo. Bueno, hasta ahí entonces lo tenemos en claro. ¿De dónde surgió ese malonilo? Nos vamos a ir más atrás. ¿De dónde surgió el malonilo? Aquí lo tenemos con color rosado, al grupo inicial que era del acetil-CoA y al carboxilo procedente del bicarbonato, en donde intervino la enzima acetil-CoA carboxilasa, donde intervino la biotina en color verde, rosado y verde, para no perdernos con los colores. Bueno, volvemos entonces aquí al esquema que teníamos ya, el último que analizamos. Había un grupo acetilo ligado a KS y un malonilo ligado aquí a ACP. Aquí hay unos movimientos electrónicos, estamos viendo, pero por ahora han intervenido la transacetilasa, acetil-CoA transacetilasa, y ha intervenido esta otra enzima, la malonil-CoA transferasa. Las dos que tienen grupo sulfidrilo están ahora con sus enlaces, las dos estructuras con grupo sulfidrilo, ACP y KS, están con sus enlaces tioéster. Bueno, y ahora vienen 4 etapas en donde van a intervenir las reacciones siguientes. Estas otras 4 etapas son muy sencillas y quiero que estudien el orden, analicen y estudien ese orden. Condensación, reducción, deshidratación, reducción. Condensación, reducción, deshidratación, reducción. Condensación, ustedes han visto ya varias reacciones de condensación. Han visto también reacciones de reducción, en donde una función cetona puede pasar a otra estructura. Una cetona en general la están viendo que pasa a grupo alcohólico. Reacciones de deshidratación también. Producir la deshidratación. Otras reducciones también las han visto en torno a un doble enlace. Un doble enlace puede pasar a enlaces va a pasar a un alcohol. Y acá hay una reducción en donde un doble enlace va a pasar a enlace simple. La deshidratación la han visto en varias
ACP y otra ligada a KS, efectivamente puede llegar a producirse una condensación. Y las vamos a ver entonces activos diferentes del ácido graso sintasa. Para retomar esto, ustedes imagínense lo que es esta estructura del complejo solamente con una finalidad didáctica, la estamos analizando desde una perspectiva, es decir, poder estudiarla, pero se dan una idea de lo que es tener actividades transacetilasa, una actividad sintasa, una actividad transferasa, y ahora resulta que tenemos la posibilidad de hacer condensación, reducción, y una deshidratación y otra reducción que es diferente a la que vimos, vamos a ver en el punto 2. Es una enzima realmente muy interesante desde el punto de vista del análisis bioquímico. Bueno, vamos a ver entonces esta primera reacción de condensación. Nos vamos a concentrar en todo lo que está a la izquierda y después lo vamos a resumir en el gráfico que está recuadrado a la derecha. Esto fue la manera que a mí me pareció más sencilla para poder explicarlo desde el punto de vista didáctico. Ustedes estudienlo de la manera que les resulte más fácil de entender a ustedes, pero a mí me pareció sencillo poder hacerlo de esta manera. Bueno, tenemos acá entonces a acetil-CoA y a malonil-CoA. Esta estructura va a producir una condensación y una pérdida de dióxido de carbono. El dióxido de carbono acá está en color verde, es decir, el mismo que permitió formar malonil-CoA con el dióxido de carbono ligado como bicarbonato a la biotina, biotina va a salir ahora como dióxido de carbono. Miren un poquito qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que quedó aquí? Miren cómo quedó. Resulta que había un grupo acetilo acá en color amarillo ligado a KS y ahora quedó unido a la estructura esta de 2 átomos de carbono que pertenecían a malonil-CoA. ¿Cuál es la enzima que iba a intervenir? KS, beta-cetoacil ACP sintasa. Ustedes habían visto una reacción ya de condensación, me voy a apartar del tema, varias reacciones han visto, pero una que era muy importante de condensación. ¿Recuerdan cuál era la reacción de condensación que vieron en ciclo de Krebs? Con una sintasa. La reacción de la citratosintasa. La citratosintasa, claro, perfecto. ¿Por qué? Porque estaban allí produciendo la condensación entre acetil-CoA procedente de la reacción de la piruvato deshidrogenasa, luego de la descarboxilación oxidativa, y el oxalacetato para formar citrato, citratosintasa. Estas sintasas, a diferencia de las sintetasas, no requieren ATP. Aquí no estamos viendo el ATP y hay una reacción de condensación, a diferencia de otras sintetasas que sí lo van a requerir al ATP. Bueno, para no irnos de tema, es una reacción de condensación. La condensación en este caso, ¿entre qué se va a producir? Entre el grupo acetilo y el malonilo, en definitiva, pero con liberación de dióxido de carbono. ¿Dónde terminó, y con este movimiento electrónico que está colocado aquí de esta manera, terminó finalmente toda esta estructura de 4 átomos de carbono, no solamente que se ha condensado, sino que efectivamente ha salido el grupo acetilo aquí que estaba ligado con un enlace tioéster a KS, ha pasado a ser parte de la estructura de ACP. Este que estaba ligado a malonilo permitió incorporar 2 átomos de carbono. La enzima que interviene, KS, beta-cetoacil ACP sintasa. Si lo miramos acá en esta otra estructura, vamos a ver a ACP, aquí con su grupo sulfidrilo, y a KS con su grupo sulfidrilo, enlace tioéster aquí al acetilo, enlace tioéster aquí con el malonilo, y en definitiva, por esta condensación y pérdida de dióxido de carbono, termina el grupo acetilo de KS convirtiéndose en parte, digamos, de la estructura, ya convirtiendo en una cadena más larga, ligada a ACP.
Si numeramos aquí los carbonos, tenemos carbono 1, 2, 3 y 4. Aquí en el carbono 3 hay una función cetona, en definitiva es una función cetona que proviene de qué grupo, y del grupo acetilo que estaba antes en KS. 1, 2, 3, 4. Siguiendo los colores, el carbono 1 y el 2 van a pertenecer al malonilo, que era el que se activó inicialmente, y estos otros era el acetilo que estaba ligado a KS. Bueno, ya se alargó en 2 átomos de carbono la cadena, que es uno de los objetivos, ir alargando la cadena para llegar a 16 átomos de carbono. Pero esto así como está, no es un ácido palmítico. Si ustedes recuerdan la fórmula del ácido palmítico, van a tener en carbono 1 un carboxilo y de ahí van a llegar a 16 átomos de carbono. Es decir, es un compuesto, una sustancia, un ácido graso en este caso, insaturado de 16 átomos de carbono. Es decir, que así no lo podemos, o sea, no podemos seguir alargando la cadena pensando si no hacemos algunos pasos como los siguientes. Bueno, los siguientes, ¿cuáles serían? Dijimos en esta primera parte, condensación, reducción, deshidratación, reducción. La primera etapa está cumplida, que es la condensación. Vamos a la segunda etapa, que es la reducción. ¿Reducción de qué? De esa función cetona que está aquí en carbono beta o el carbono 3, ¿no es cierto? El carbono 3 respecto del carboxilo, en lugar de ser una función cetona, va a tener que pasar a ser una función alcohólica. Si este compuesto, si esta estructura se reduce de cetona a grupo alcohólico, ¿quién se va a oxidar? Y acá interviene el NAD-fosfato reducido. NAD-fosfato reducido pasando a NAD-fosfato. ¿De dónde proviene ese NAD-fosfato reducido? Dijimos de la vía de las pentosas fosfato. Esta es una vía que se lleva a cabo en hígado, en tejido adiposo y también por la actividad de la enzima málica. NAD-fosfato reducido. Reducción a grupo alcohólico. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, en este caso, como tiene 4 átomos de carbono, beta-hidroxibutiril ACP. Está ligado a ACP, beta-hidroxibutiril, alfa-beta, o 1, 2, 3, 3-hidroxibutiril en este caso. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué enzima va a intervenir? Una reductasa, KR, reductasa, beta-cetoacil, reductasa, beta-cetoacil ACP, reductasa. Reduce el grupo ceto a grupo hidroxi. De función de grupo cetona a grupo alcohólico, tenemos entonces una reducción. Mirado aquí en el mismo esquema, estamos ubicados en ACP, en el grupo sulfidrilo de ACP, en donde el carbono 3 o carbono beta del grupo butiril va a pasar, en este caso, al grupo alcohólico. Reducción, intervención de NAD-fosfato reducido. Esta es una reacción fundamental, como todas las otras, para poder llegar a la etapa 3, si no hay NAD-fosfato reducido en concentraciones adecuadas, no esperemos que se produzca esta reacción, por eso que es tan importante que la vía de las pentosas, que la glucosa se catabolice en cierto, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, una pequeña parte de la glucosa no vaya hacia la producción de piruvato, sino que se dirija hacia la vía de las pentosas, para garantizar el NAD-fosfato reducido. Bueno, la siguiente reacción es la deshidratación. ¿Dónde puede llevarse a cabo la deshidratación? Y cada vez que nosotros pensemos en una deshidratación, bueno, vamos a tener que pensar que va a haber un grupo oxidrilo y finalmente entonces un hidrógeno en un carbono, próximo, que es el que va a llevar a cabo esta deshidratación para formar las moléculas de agua. Se va a llevar a cabo a través de este proceso la deshidratación. Bueno, se forma agua aquí entre el oxidrilo del carbono 3 y un hidrógeno del carbono 2, y allí esta pérdida de agua implica formación de un doble enlace. Queda el carbono 2 con un hidrógeno menos y, por supuesto, el hidroxilo pasó a formar parte de la molécula de agua. ¿Cuál es la enzima que interviene? Una deshidratasa. Elimina agua del beta-hidroxicetoacil
alfa-hidroxiacil, del beta-hidroxiacil, creando el doble enlace. Aquí, del beta-hidroxiacil, pasamos al doble enlace. Una estructura insaturada, deshidratación. Siguiente paso, si lo miramos acá desde la nomenclatura, un trans delta 2 butenoil ACP, trans delta 2 butenoil ACP. Esa sería la estructura que se ha formado en posición trans. Si lo miramos acá en el esquema, está lindo acá el esquema, acá no se ve, pero aquí sí el trans. En torno al doble enlace, los sustituyentes en distintas posiciones. En este caso, el trans. Aquí no se ve bien. Bueno, perfecto. Vamos al último paso, al 4, que es la reducción. ¿Qué es lo que puede llegar a reducirse acá? Esta estructura con doble enlace es una forma oxidada. Se va a reducir. Y obsérvenla cómo es la reducción finalmente. La reducción es desde este doble enlace para pasar a enlace simple. Si hay reducción, si este compuesto con doble enlace pasa a simple enlace, es decir, que se reduce, ¿quién se oxida? NAD-fosfato reducido pasando a NAD-fosfato oxidado. Nueva intervención de NAD-fosfato al estado reducido pasando a oxidado. Desde un butenoil, trans delta 2 butenoil, estamos pasando a butiril, la estructura saturada. Allí ya sí se ha alargado la cadena de carbonos pasando a un butirato y de ahí tendrá que alargarse 2 más y así sucesivamente hasta llegar a 16. Si lo miramos acá en el esquema ligado a ACP, hay un compuesto que tiene un doble enlace en posición trans, que finalmente entonces se reduce pasando a una cadena, a una estructura saturada de 4 átomos de carbono, ligados siempre al ACP. Todavía estamos ligados, está ligada esta estructura a ACP. La enzima que interviene es una enoil reductasa, reducción del doble enlace. Reduce el doble enlace formando acil saturado, acil ACP saturado. Volviendo, a ver si tenemos acá antes de esto. Volviendo entonces a las reacciones. Primera reacción con una transacetilasa. Primera reacción con la transacetilasa, se incorpora el acetilo a AKS como enlace tioéster. Segunda reacción con una transferasa, malonil-CoA transferasa, se incorpora el grupo malonilo como con unión tioéster a ACP. Vienen las reacciones de condensación, de reducción, de deshidratación y nueva reducción. ¿Condensación de qué? De lo que estaba, de la estructura que estaba unida a AKS, de 2 átomos de carbono, y relacionada con el malonilo que está en ACP. Pérdida de dióxido de carbono, formación de una estructura ligada a ACP de 4 átomos de carbono. Ya se produce la condensación. ¿Dónde termina toda esta estructura? Enzima interviene, bueno, una sintasa. La reducción, que es la reacción siguiente, como toda reducción, en este caso la reducción está a una función alcohólica, de ceto a hidroxi. Por supuesto, con intervención de NAD-fosfato reducido. Forma un compuesto de 4 átomos de carbono con un doble enlace. Nueva reducción con intervención de NAD-fosfato reducido, con una estructura ligada a ACP totalmente saturada. Translocación. Fíjense que aquí del grupo butirilo, de ese grupo butirilo que está allí, estaba inicialmente, lo teníamos aquí en ACP, con una translocasa, hace que pase a AKS. Translocasa, es decir, que no solamente la enzima hace todos estos procesos, el
complejo multienzimático, sino tiene la posibilidad de hacer una translocación del grupo que estaba ligado al sulfidrilo de ACP, volverlo acá a la estructura de, al sulfidrilo de la cisteína de KS. Bueno, y ahora viene a continuación lo que va a ocurrir, porque hay que llegar a 16 átomos de carbono. Vuelvan a mirarlo un poquito acá, esta primera parte es la que ya hemos visto. 2 átomos de carbono, una estructura de 2 átomos de carbono ligada a KS, malonil acá en ACP. ¿En qué terminamos nosotros recién aquí? En que en KS quedaba la estructura de 4 átomos de carbono. En KS ahora está la estructura de 4 átomos de carbono. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Un nuevo malonilo, un nuevo grupo malonilo, va a estar presente en ACP y va a ser toda la secuencia de reacciones que vimos anteriormente. Va a ser todos los pasos que vimos anteriormente. ¿Hasta llegar a qué? A una estructura que va a tener 2 átomos de carbono más. Si ustedes miran hasta los colores, está puesto a propósito porque es este grupo, era el de inicio, este rosado era el que se alargó, después se incorpora el otro que está acá en color celeste, y así sucesivamente. Vuelta con malonilo, se alarga nuevamente la cadena, vuelta con malonilo, se alarga la cadena, hasta que llegamos al ácido palmítico, en donde por una translocasa efectivamente va a quedar ligado a quién. Y a lo último que teníamos nosotros acá, va a ir alargándose y va quedando, pero va a quedar ahí, que va a quedar ligado al sulfidrilo de KS, no, directamente hay una actividad hidrolítica inclusive de la propia ácido graso sintasa para que quede el ácido palmítico libre. Entonces queda nuevamente el complejo de la ácido graso sintasa otra vez libre y tenemos al ácido graso en el citosol con un ácido graso en este caso con 16 átomos de carbono. La secuencia de reacciones se repite 7 veces y miren todas las repeticiones hasta llegar, porque estamos partiendo de esta estructura y hay que ir agregándole de a 2 átomos de carbono procedentes de malonil-CoA. Bueno, esto lo podemos resumir de alguna manera. 7 ciclos de condensación-reducción, porque estamos iniciando de acetil-CoA, pensemos que ha pasado a malonil-CoA 7 veces, porque partimos de un acetilo, pero después incorporamos 7 malonilos. 7 por 2, 14, porque se va perdiendo dióxido de carbono después en la secuencia de reacciones, y a su vez para esta activación se está gastando energía, porque si ustedes miran la primera reacción que teníamos de formación, disculpen que yo los vuelva a cada rato hacia las reacciones iniciales, pero no debemos perder de vista que para formar malonilo hubo un gasto de energía inicial para poder activar ese acetilo, poder activarlo y pasar a malonilo, habría un gasto de energía. Si hemos necesitado 7 grupos malonilo para producir la reacción, para llegar a ácido palmítico, efectivamente hay un gasto de energía muy importante. Gasto de energía que en este caso debemos considerarlo. Miren aquí, el ATP. O sea, si bien esto está desdoblado en varias etapas, una de ellas es para activar y formar el malonilo. Acá, si ustedes miran, es la secuencia de reacciones en donde después el dióxido de carbono se va a ir liberando. Entonces decimos, bueno, ¿para qué? Porque no le sumamos un acetilo y listo, y no hay manera. Debe estar activado el acetilo, pasar a malonilo para poder seguir la secuencia de reacciones. Así funciona la enzima, más allá de que nos resultaría más sencillo que pudiera sumar acetilos y listo. Es decir, que hay una carboxilación, pero finalmente después termina descarboxilándose. Por supuesto que cada uno de esos acetil-CoA y malonil-CoA terminan en coenzima A, y como ha habido intervención de NAD-fosfato reducido y en cada ciclo se han utilizado, en las 2 reacciones de reducción se ha utilizado NAD-fosfato reducido, terminamos con 14 NAD-fosfato reducidos, es una cantidad muy importante de equivalentes de reducción para que se pueda producir finalmente el ácido palmítico, el palmitato que se requiere.
Acá yo veo que hay agua, 6 moléculas de agua, y ustedes me van a decir, ¿por qué 6 y no 7? Si nosotros acá en la reacción de deshidratación, bueno, si esto se repite 7 veces, acá hay moléculas de agua que se están produciendo. Pero recuerden que en la última reacción hay una actividad hidrolítica de la ácido graso sintasa, que para que se libere el ácido graso hay una actividad, una hidrolasa, y por lo tanto se requiere agua, es decir, la decisión del enlace ese que ligaba al complejo del ácido graso sintasa al palmítico, hay que producir la hidrólisis, la escisión, y por lo tanto ahí se utilizó una molécula de agua. Intervención de la biotina en la reacción de la acetilcoenzima carboxilasa, procesos de condensación, de reducción, pero reducción de cetona y reducción de doble enlace, todo lo que es la misma deshidratación, es decir, en un proceso de biosíntesis de ácido palmítico, como en este caso, mucho concepto involucrado para poder hacer un análisis global de lo que está ocurriendo. Ni qué pensar lo previo a producir esa acetil-CoA en citoplasma, esa abundancia de acetil-CoA en citoplasma que hace que se lleve hacia la biosíntesis de un ácido graso. Ustedes recuerden que siempre hay una pregunta, ¿por qué si estás consumiendo una cantidad importante de azúcar, de glúcidos, terminamos acumulando grasa? Terminamos acumulando desde un ácido graso, después un triglicérido, y efectivamente, porque hay una cantidad muy importante, una abundancia por todas las vías metabólicas, está llegando una cantidad importante de acetil-CoA por descarboxilación oxidativa, ya no más a la mitocondria, y después se forma cantidad importante del citrato, y el citrato pasa al citosol, libera la cantidad que requiere de acetil-CoA, que finalmente termina en un ácido graso. Bueno, en cuanto al proceso global, que es el que tienen allí, sería de alguna manera sumando las reacciones, en donde se va a requerir en síntesis global, una ecuación global, 8 moles de acetil-CoA, 7 moléculas de ATP, 14 de NAD-fosfato reducido para llegar a palmítico, a coenzima A, a agua, ADP, fosfato inorgánico y NAD-fosfato al estado oxidado. Este NAD-fosfato al estado oxidado, recuerden que una abundancia de NAD-fosfato al estado oxidado es un regulador importante de la vía de las pentosas. Si hay una cantidad importante de NAD-fosfato reducido, no está activada la vía de las pentosas. Sí lo está en el caso de que lo que abunde es el NAD-fosfato al estado oxidado. Bueno, si ustedes miran allí un poquito esto, porque está relacionada con la enzima málica, quiero que miren un poquito a ver qué les llama la atención aquí, porque estamos hablando que para esta vía metabólica, y si pensamos en un adipocito o en el mismo hepatocito, cómo va a intervenir cada una. La enzima málica la hemos colocado fundamentalmente en el adipocito. Es muy importante aquí en la producción de estos ácidos grasos. Una reacción bastante sencilla, en donde el malato pasa a piruvato, se oxida y a su vez se descarboxila, y si se oxida el piruvato, se produce se oxida el malato, se va a producir ese NAD-fosfato reducido. Pero en el hepatocito y también en la glándula mamaria, lo que nosotros habíamos estudiado fundamentalmente pentosas. Altas concentraciones de NAD-fosfato reducido, y ustedes pueden explicar de dónde se utiliza ese NAD-fosfato reducido en esta vía. Bueno, en síntesis, para no ahondar en algunos conceptos que pueden ser reiterativos, esta vía efectivamente tiene, igual que lo que han visto de catabolismo de ácidos grasos, resume un poco todo lo que ustedes tienen que conocer en cuanto a la vía energética,
los caminos metabólicos que estudiaron en glúcidos, es decir, sabiendo esta parte de lípidos, en particular que ahora no lo voy a tratar en particular, pero lo tienen en este esquema, se puede producir la elongación. La elongación en y a ácidos grasos de cadena más larga. Pero fíjense que van a tener varios pasos, porque no es lo mismo un ácido graso saturado que un ácido graso insaturado de palmítico con 16 átomos de carbono a un esteárico de 18, que es lo que pasa si hay una insaturación. ¿Y qué es lo que va a pasar si hay ácidos grasos saturados de cadena más larga? Bueno, aquí tienen separado ustedes lo que ocurre en las plantas, por ejemplo, en donde pueden producir ácidos grasos que tienen dos insaturaciones, como son el linoleico y el linolénico. El linolénico que tiene 3 insaturaciones. Entonces ya se va a dar en los vegetales. Pero por lo menos nosotros tener idea que después, acá tenemos la desaturación, formando palmitoleato con una insaturación u oleato, cómo se va a producir y cuáles son las enzimas que intervienen. Esto ya quiero que ustedes después lo analicen tranquilos porque lo pueden ver sin ningún inconveniente cómo hacemos para pasar de un ácido graso saturado a un ácido graso insaturado y cómo es la intervención de la enzima de la desaturasa, cómo es que interviene, cómo se relaciona con el citocromo B5, con la citocromo B5 reductasa, y cómo nuevamente acá está señalado el fosfato reducido. ¿De qué manera está señalado? Bueno, aquí tienen un concepto que también lo han estudiado en colesterol, en todo lo que es metabolismo de colesterol, y lo vamos a ver con un detalle en la clase de proteínas, de aminoácidos, que son las oxidasas de función mixta. Tienen allí el concepto, pero como ya una parte lo han visto y otra lo vamos a ver en la clase también lo vieron en todos los que son los procesos de formación de esteroides. No vamos a entrar en detalle ahora con esto. Bueno, entonces ahora sí, se van a volver a tomar 5 minutos ustedes para retomar la bibliografía, pero la bibliografía con lo que les pregunta el archivo 3. Y si tienen allí el libro, que después me van a decir ustedes a ver con qué bibliografía y cómo se están manejando, quiero que miren esta diapositiva y las siguientes de regulación metabólica. Perdón. Estas son en los 5 minutos que se van a tomar, ustedes y yo también, vamos a mirar esto. No puede darse a la vez biosíntesis y catabolismo, como vimos en glucogenogénesis y glucogenólisis. Las enzimas están para las vías de biosíntesis y de catabolismo del glucógeno, sí. Están para la biosíntesis y catabolismo de un ácido graso, sí están las enzimas. Pueden estar en distintos compartimientos, pueden estar inclusive en ocasiones en el mismo, por ejemplo, glucólisis y gluconeogénesis. Gran parte de las enzimas están en el mismo, en el citosol, gran parte de las enzimas. Entonces, y son algunas compartidas, algunas con las reacciones reversibles. Y sin embargo, ¿por qué se desplaza en un sentido, en este principio de máxima economía, las vías metabólicas en un sentido en el otro? Y por la regulación metabólica. Intuitivamente nosotros vamos a saber que efectivamente el catabolismo se va a producir, en este caso de un ácido graso, cuando se requiere energía. Y la biosíntesis es cuando ya hay energía suficiente, no va a haber catabolismo, va a haber biosíntesis. Los tejidos, bueno, ya lo hemos estudiado, los compartimientos intracelulares y demás. El tipo de regulación, que es la que vamos a ver, cómo se lleva a cabo en una biosíntesis y en un catabolismo. Esto resume de alguna manera un poquito por qué se va a llevar en un sentido, las vías metabólicas se van a dirigir
en un sentido o en el otro para no producir al mismo tiempo un ácido graso como es el palmítico y a su vez catabolizarlo. Desde el punto de vista didáctico, nosotros lo hemos dividido solamente desde el punto de vista de poder hacerlo, porque han visto que son muy diferentes. Ayer Agustín Vergara dio el catabolismo con toda la beta-oxidación y hoy yo estoy dando la biosíntesis. Pero el camino metabólico están todas las enzimas en los compartimientos intracelulares y, bueno, deben ser reguladas para no producir, para que efectivamente funcione con normalidad el organismo. Bueno, así que los voy a dejar un ratito con eso y solamente les voy a preguntar antes de que hagamos este pequeño receso, ¿cómo están accediendo a la bibliografía ustedes? ¿Cómo lo han hecho en función a todos los archivos número 3 que tenían, el 1 y el 3, pero fundamentalmente el 3 que ya resumía lo de la clase? ¿Dónde han ubicado la bibliografía? Yo utilicé durante el cursado hasta ahora, lo he sacado de biblioteca. Bien, o sea que has tenido acceso a través de biblioteca. Bien, ¿y cuál es el libro que más te ha resultado? Yo les pregunto porque nosotros podemos tener acceso también, no podemos subir a la plataforma libros en el sentido de que los que tenemos son esos que a veces hemos bajado de internet y demás y no los podemos subir como antes no podíamos con las fotocopias. ¿Qué bibliografía es la que más les ha resultado sencilla, que han podido ustedes ver que entendían bien? A mí me gustaban mucho los gráficos del Leninger porque son muy esquemáticos y me ayudan a organizarme el tema. Bueno. A mí también me hizo mucho el Leninger, sobre todo por los gráficos. Bien. Bueno, en algún momento cuando nosotros estábamos, se los comento nada más, el tema ya está desarrollado, así que quédense tranquilos que no es mucho más lo que tenemos que ver. Cuando estábamos en las actividades presenciales, a propósito, durante mucho tiempo, yo tomé todos los gráficos de Leninger, había estaba en internet en su momento, como si fueran solamente de cada capítulo los mismos que están en el libro, los gráficos. Entonces había un PowerPoint solamente con gráficos de cada uno de los capítulos. Entonces yo cuando daba la clase, me decían, sí, ¿va a dar el PowerPoint? Sí, pero el PowerPoint era el PowerPoint que yo que tenía preparado, era prácticamente el del libro, porque quería que se guiaran justamente con gráficos, que pudieran interpretar los gráficos. Entonces, mientras dábamos la clase, tenían el gráfico, tenían la bibliografía, tenían que asistir a la clase con la bibliografía, y entonces ahí iba yo agregando al principio las preguntas del archivo 1, y las iban respondiendo, suponiendo ahora hubiera preguntado cuál es la fórmula del ácido palmítico, qué ácidos grasos insaturados conoce, y algunas otras cuestiones generales, y lo iban haciendo en el momento y ya lo dejaban listo eso. Y mientras íbamos dando la clase, cuando aparecía alguno de los archivos, ya tenían localizada la página del libro y con eso era la explicación en qué página del libro iban a encontrarlo, para que no les generara tanta dispersión el hecho de tener textos por aquí, texto por allá, un poquito de cada bibliografía, que uno en general busca de la otra bibliografía algo para completar. Y de Leninger a lo mejor también lo que hacen los gráficos, lo que dicen ustedes, es tratar de hacer algo que sea más sintético y ubicarse en el tema, porque si no después empieza a explicar todos los mecanismos y la estructura de las enzimas y si tienen no sé cuántos aminoácidos y todo lo que es tridimensional, que no es problema, cuando uno le toca estudiar con más detalle alguna enzima lo hace, pero después si uno se pierde en el bosque y no alcanza a ver, a seguir una secuencia. Así que bueno, y cualquiera de los otros libros, si ustedes ya los están ubicando en la biblioteca, eso mucho mejor.
y lo que necesiten, de todas maneras, yo voy a tratar de que tengan el acceso, no sé si ya se los dio el profesor, que generalmente se los da él, Cristian Quintero, en el Drive, que es un Drive de la cátedra, donde está la bibliografía y se los podemos compartir otra bibliografía. Antes de que pase a otro tema respecto de bibliografía, hay un libro que también yo creo que está en la biblioteca, que es sobre errores congénitos del metabolismo del niño. Y ahí también hay mucho para poder, esto mismo que nosotros estamos viendo, analizarlo desde la patología. También eso los puede ayudar después a la hora de preparar el examen final. Y bueno, como recomendación, entender los mecanismos y concentrarse, porque no es difícil la materia, pero tiene su complejidad, como les he dicho, cuando tienen muchos temas. Entonces, uno puede pretender sacar el último de lo último que ha salido en las enzimas o en el detalle del ácido graso sintasa o la acetil-CoA-carboxilasa, pero en definitiva lo que importa es que ustedes manejen bien estos mecanismos. Bueno, los dejo entonces unos 5 minutos que vean desde la bibliografía la regulación metabólica. Ayúdense con las preguntas del archivo 3 y desde bibliografía cómo se regula, cómo se produce la regulación metabólica para que no se lleve a cabo al mismo tiempo la biosíntesis y el catabolismo. En este caso, primero la biosíntesis relacionada con la acetil-CoA carboxilasa o lo que tengan que decir en regulación, y después la interrelación con lo que lleva a la beta-oxidación. Ya nos estamos viendo.